Hola, la clase de hoy es como una especie de complemento del contexto cultural y artístico que, que acompañó el cierre del siglo XIX. Hemos hablado ya anteriormente, por ejemplo, del neoclasicismo, del comienzo del romanticismo como la oposición a la racionalidad extrema del neoclásico, de un romanticismo que además es coincidente con la formación de las naciones y con lo tanto con el deseo de recuperar las peculiaridades y las características particulares de la identidad, de cada identidad nacional de cada país. Cuando llega el fin del siglo XIX, estamos hablando de las últimas 2 décadas aproximadamente, estos personajes que nacieron a caballo del siglo, a mitad del siglo XIX, encuentran en las formas de expresión del romanticismo ciertas características que todavía no cierran. Es decir, tenemos como varias formas de abordar esta cuestión. Por un lado, los antecedentes, es decir, que teníamos el clasicismo y el romanticismo, ¿no?, que de alguna forma están ya legalizados, es decir, hay toda una estructura de reproducción a través de las enseñanzas de las academias, y por el otro lado la oficialización de galerías, de salones, de museos, que de alguna forma le encuentran el lugar a la obra de arte y a la oficialización de esa obra de arte. Frente a esto va a aparecer claramente un montón de corrientes que tienen que ver con la negación de estas formas oficiales del arte. Hay que agregar a esto las condiciones de la revolución industrial, es decir, las imágenes van a ser influenciadas directamente por los avances en la tecnología y en la mecanización. Cuando hablamos de esto, hablamos de la fotografía, de los avances en el grabado a través de la litografía, que van a lograr el concepto de reproducción como algo vendible y trasladable en mucho menor precio, con un abaratamiento de las imágenes, que van a estar al alcance de todo el mundo. En este contexto se generan las primeras vanguardias que van de alguna forma a cuestionar, a luchar contra los lenguajes establecidos. Uno de ellos es el realismo, que de alguna forma quiere romper con ese lenguaje romántico, idealista, irreal del romanticismo. Por el otro lado, vamos a encontrar varias vertientes de ese realismo. Junto con el realismo vamos a encontrar el compañero opuesto y paralelo, del cual ya hemos hablado en la clase de modernismo, que es la corriente del simbolismo. El simbolismo va a ser contemporáneo, además del movimiento artístico más científico que existió en el siglo XIX, que depende directamente de las técnicas de estudio de la óptica que se produjeron para llevar a cabo primero los daguerrotipos y luego la fotografía, para llegar finalmente a la crisis de este impresionismo, que la vamos a ver en adelante. ¿Qué pasa con el realismo? Bueno, el realismo arranca con posturas políticas, con compromiso social. La revolución de 1848 es como una especie de confirmación de esta necesidad de una actitud absolutamente frente a la realidad, absolutamente verídica. La influencia la van a tomar de un pintor de paisajes inglés llamado John Constable, y también de los paisajistas holandeses que en el siglo XVII hacían un alarde de verismo en la manera de retratar el paisaje.
con la revolución de 1848, obviamente, con la caída de la monarquía, las ideas sociales a favor de las clases más pobres se extendió hasta en 1890 a el exceso de realismo que va a ser llamado naturalismo. En él ya hay denuncia social, en él ya las escenas de los trabajadores tienen una componente política importante. Para los primeros años de 1900, ya esa reivindicación será denominada como corriente pictórica naturalismo. Acá vemos un cuadro, por ejemplo, de Pelissa da Volpedo de 1901, que inicialmente se llamó Camino dei Lavoratori, es decir, el camino de los trabajadores, pero que luego, a partir de la aplicación de las ideas marxistas, se llamó il quarto stato, el cuarto estado. Entonces la idea del realismo no es apuntar a la belleza, sino a la verdad. Y la verdad debe ser expresada de la manera más cruda posible. Hay que pensar en expresar lo actual y lo espacialmente verídico. No interesan los estilos históricos, no interesa contar el pasado, no interesa soñar con el futuro. El que habla por primera vez de realismo es en 1851 en un manifiesto artístico, Gustave Courbet. Y va a haber varios dibujantes, pintores, grabadores. Gustave Courbet, Honoré Daumier. Hay una escuela que se instala en el norte de Francia, en Barbizon, y que incluye a Millet, a Rousseau, a Troyon y a Camille Corot, que se va a llamar la Escuela de Barbizon. Esta escuela, entonces, es la que de alguna forma va a demostrar las características de ese realismo y que le va a poner de alguna forma ciertas reglas. Por de pronto, le rechazo al romanticismo, a esas emociones trágicas, teatrales. Por el otro, el romanticismo era fanático del exotismo, el orientalismo, el medievalismo, los historicismos, con lo cual el realismo va a ir directamente a los conflictos propios de la revolución industrial y a la vida cotidiana de la sociedad de masas, de la sociedad además clasista. Va a haber una literatura realista que va a tratar de reflejar, describiendo de una manera muy cruel, muy cruda, la realidad. Va a denunciar lo injusto, lo marginal, lo sórdido, pero también plantea las características peculiares de cada lugar. Esto es particular del realismo también. Es decir, las características regionales, las costumbres, las particularidades de la identidad de cada pueblo. De alguna forma, esto también se identifica con el nacionalismo que surge en toda Europa a fines del siglo XIX. Tan así que hasta va a haber una música que vaya a ser llamada nacionalismo musical. El panorama, acá les dejo este texto para que vayan repasando. El panorama es el de la Revolución Industrial. Esto es un grabado de Londres de esa época, para que se vea lo que es la acuciante sensación de disgregación, de discriminación social que hay entre los trabajadores y la alta clase de la sociedad inglesa. Hay hasta fotógrafos que se dedican a hacer como una especie de yo diría, carrera de la denuncia social de la situación de los trabajadores. En este caso, William Fox Talbot, que alrededor de 1843 ya está fotografiando los trabajadores rurales, en este caso carpinteros. Millet es el personaje más importante de la escuela de Barbizon. En esta escuela van a pintar los paisajes del norte de Francia, pero fundamentalmente la actividad de los trabajadores rurales y su situación particular de alguna forma de pobreza, de desprotección. Son como los precursores del realismo, porque esto está pasando alrededor de 1860. Esto es el famoso cuadro El Angelus, el momento de oración posterior al trabajo
de los trabajadores del campo. Y este es el otro famoso óleo de Millet, que se llama Las Espigadoras, que está mostrando de alguna forma la realidad de estas trabajadoras levantando las espigas a mano, directamente, sin herramientas, al rayo del sol, y de alguna forma es como el precursor de ese famoso realismo que va a mostrar todo el patetismo de las diferencias de clases sociales. De hecho, esto es un óleo de Inglaterra de fines del siglo XIX, donde se muestra lo que es el viaje cómodo y maravilloso de los personajes de la alta aristocracia que viajan en primera clase, o el caso del dibujo de Honoré Daumier, donde muestra un vagón de tercera clase para la misma época, el hacinamiento, la pobreza, ¿no?, la oscuridad. Manet va a ser, si bien es cierto que va a tener una carrera como impresionista y va a ser como una especie de precursor de los impresionistas, fue fundamentalmente de origen realista. Lo que pasa que en 1863, cuando pretende presentar en el Salón Oficial, lo que se llamaba el Salón de Otoño, en Francia, organizado por la Academia de Bellas Artes y en aquel momento por todavía el emperador Napoleón III, presenta este cuadro que es considerado como la piedra de la discordia y el escándalo total, básicamente porque lo normal era o pintar personas vestidas o pintar modelos desnudas, pero con temáticas mitológicas, clásicas, religiosas, etcétera, etcétera. Esta combinación de promiscuidad, donde en un momento dado, en medio del paisaje, las dos modelos de los pintores desnudas se detienen para hacer un pequeño desayuno al lado de hombres vestidos, fue considerado absolutamente escandaloso. Pero es una de las síntomas de estas actitudes provocativas. Edouard Manet también va a empezar, por un lado, a romper con la delimitación clara de los volúmenes, de las características que exigía el realismo, para empezar a experimentar, como lo van a hacer todos los impresionistas, con el tema de la luz. El juego de las luces, en este caso nocturnas, es una camarera que está atendiendo en el bar del Folies Bergère, es de 1881, pero además juega con espejos y juega con trucos fotográficos, porque si esta mujer está espejada detrás atendiendo a una persona, esa persona que se ve detrás de la camarera debería acá en la realidad estar tapando a la camarera. Con lo cual este tipo de trucos y estos juegos lumínicos empiezan a ser como los primeros esbozos de las ideas que van a tener el impresionismo. El impresionismo tuvo manifestaciones de pintoras muy importantes como Berthe Morisot, que trabajó durante bastante tiempo con Manet, y esto es previo, es de 1870 a 1890. Fíjense ustedes cómo lo que empieza a aparecer es las manchas de luz y de color en detrimento de la definición de los bordes o de la claridad y de la definición muy clara de los rostros, de las figuras. Es decir, hay menor definición porque se apuesta al color y a la luz. El color y a la luz, además, jugando con sombras cuando el sol pasa a través de los árboles. Renoir es un maestro de ese manejo y está mostrando las tardes de sociedad del Moulin de la Galette, es de intelectuales, reuniones de artistas que se hacen en el barrio de Montmartre para fines de 1870. Estos juegos de luces, estos juegos de sombras que se reflejan en el traje de las personas, en las caras de los retratados, es el tema más importante, más allá de retratar o no la sociedad francesa de ese momento. El impresionismo entonces tiene esas características que están dando la importancia fundamental a la luz,
a la luz y al color. E inclusive, si la luz y el color son lo más importante, la definición de la forma ya se pierde. Y entonces ya no interesa tener una pincelada muy precisa, sino justamente ese empaste que da la sensación de que la luz difumina las formas. Las formas entonces se diluyen dependiendo de esa luz a la que van a estar sometidas, si es de noche, si es de día, si es natural, si es artificial. Y de la misma manera lo influye el estudio de la fotografía y la óptica a tal punto que no eligen los temas. Los temas tienen que ser casuales, como lo son las instantáneas fotográficas. En una palabra, es el movimiento artístico que hasta este momento apuesta a la cientificidad de una manera como no lo había hecho ningún otro movimiento. Colores puros, el efecto de color se logra no por la aplicación del blanco o el negro, sino por la aplicación de los complementarios que en el ojo se transforman en un color diferente. Por ejemplo, si uno pinta en un momento dado queriendo buscar un violeta, en realidad tiene que poner íntimamente pegadas, pinceladas de rojo y azul, y el ojo va a recomponer ese color viendo violeta. De manera que estas son algunas de las técnicas que tienen que ver con el impresionismo. ¿Por qué se llama así? Bueno, en 1872, Claude Monet, discípulo directo de Pissarro, de Manet, junto con Degas, Edgar Degas, el cuadro que habíamos visto anteriormente, presenta en el Salón de Otoño la impresión del sol naciente y es rechazado, considerado una especie de mamarracho infame, a tal punto que a todos estos pintores en forma absolutamente despectiva, a partir de este cuadro que se llama Impresión del Sol Naciente, que es pura luz y pura, diría yo, como desenvolvimiento de los colores típicos del amanecer, los reflejos del agua, cómo se distorsionan los colores del sol y del cielo en el agua, los contraluces, todo esto es el argumento del cuadro. Obviamente, frente a esta calidad de pintura, se va a generar lo que se va a llamar el Salón de los Rechazados, donde van a ir todos estos cuadros que no habían sido aceptados en el otro salón, en el salón oficial, y que empiezan a formar como la mitología de los cuadros de lo que es la vanguardia, lo que está absolutamente en contra de lo que hasta ese momento se hacía. La idea entonces es captar el instante, y captar el instante es captar los movimientos, captar el humo de las locomotoras en una estación, como es el caso de la estación Saint-Lazare, que de alguna forma difuminan, generan una neblina que evita ver la totalidad de esos objetos, de esos trenes, de esos techos, etcétera, etcétera. Y están influenciados por esa idea de cómo la luz materializa o desmaterializa los objetos, que Claude Monet pintará entre 1893 y 95 como 4 o 5 imágenes de la fachada de la Catedral de Rouen en distintos momentos, en la mañana, en la tarde, en la noche. Lo mismo con otros objetos, es decir, este famoso estanque de los nenúfares, que es el jardín de la casa de Monet, que además son unos cuadros gigantescos, trabajados en forma de mural, recorren todas las paredes en cada uno de los horarios en que este puente y este jardín, elaborado por Manet como un jardín japonés, cambia de colores. Lo mismo sucede cuando en 1904 pinta el Parlamento de Londres en medio de la neblina de Londres y de ese atardecer. ¿Quién es como el padre de todos ellos? Camille Pissarro. En 1897 Pissarro está pintando las avenidas llenas de gente, la vida cotidiana, lo populoso de los barrios franceses transformados enormemente por las operaciones del barón de Haussmann.
las grandes avenidas con perspectivas infinitas, la nebulosa de las lluvias, la neblina, en este caso de la Avenida de la Ópera, que hace que ni siquiera el edificio de la Ópera al final de todo esto se vea, simplemente se supone, se sospecha, perspectivas aéreas, perspectivas que muestran la realidad desde una observación que no es otra que la del ojo científico. Todo lo contrario de esto es el simbolismo. El simbolismo mantiene las técnicas de pintura tradicionales, mantiene los temas mitológicos y tiene mucho que ver con lo que ya les había contado. Yo les hablé ya del simbolismo, pero en realidad la idea es ahora hacer una pequeña comparación para que ustedes lo tengan dentro del marco del contexto. Es también entre 1880 y 1900 cuando florece. Los antecedentes venían de 1856, con la apología de la vida tétrica, atravesada, en contra de la marea, que propone Baudelaire en Las Flores del Mal. Y además hay un manifiesto, ya para 1880, de Jean Moreau, el escritor, que está totalmente en contra del realismo ahora. El realismo para él, por ejemplo, para que se den una idea, de las novelas de Émile Zola, para la época, dice, tiene que ser todo lo contrario. El realismo no puede mostrar escenas de la naturaleza o las acciones de los seres humanos o todo el resto de los fenómenos existentes, sino es para ser nombrados como otra cosa. Es decir, el realismo los muestra para expresarse a sí mismos. Una naturaleza muerta es una naturaleza muerta, real. Una manifestación popular de obreros es eso, una calle de París es eso. Para Moreau, sin embargo, lo sensible que percibimos y que pintamos no es más que un vehículo para mostrar afinidades esotéricas con los ideales primordiales, es decir, misticismo y casi locura alquímica tiene esta manifestación del simbolismo. Su vertiente más decorativa, más naif, van a ser en el ambiente de la decoración, de la arquitectura y de los objetos, los modernismos. Pero la pintura no es tan naif. El simbolismo se sumerge en posiciones casi místicas. Para él, la fantasía, la subjetividad enloquecida, la intimidad casi bochornosa, tiene que suplantar esa objetividad que es inclusive inocente para ellos y pretenciosa de los impresionistas y después de los postimpresionistas. Pierre Puvis de Chavannes, 1824-1898, ya mostraba estos complejos extraños de la muerte y la niña, sueños, pesadillas, elementos macabros, elementos de miedo. Les dejo este texto también para ver. Frederick Watts, en Inglaterra, tiene una enorme influencia de Oscar Wilde y de los literatos simbolistas franceses, y en 1872 pinta este cuadro. Endymion es el hijo de Cronos, del dios del tiempo, que se enamora de una hija de dioses y le pide a Zeus que para poder convivir con ella el resto del infinito, del tiempo infinito, lo duerma para estar en un sueño permanente y poder eternamente amarla. De manera que efectivamente lo duerme y ella va y vuelve a través del tiempo infinito a estar con él. Gustave Moreau, apariciones, en este caso tétricas, por ejemplo el caso de Salomé con la cabeza de Juan Bautista, como algo místico y a la vez mágico. Y acá les pongo los nombres de algunos de ellos. Básicamente arranca en Francia y en Bélgica con Pierre Puvis de Chavannes,
Gustave Moreau, Odilon Redon, Jean Delville, Félicien Rops y Fernand Knopf, que si bien es cierto que es suizo, pero luego se instala él también en París. Gustave Moreau va a pintar todas las escenas de pesadilla, de sueños fantasiosos, de personajes mitológicos, como es el caso de la quimera, o el caso típico Jean Delville. Está mostrando lo que es el modelo típico de mujer del simbolismo, es decir, la bella perversa, que es bastante diferente del modelo de belleza de los modernismos que habíamos visto antes, más allá de que dependan del simbolismo, porque la mujer del modernismo es la mujer libélula, la mujer cinta, la mujer mariposa, la mujer hada, la mujer, es decir, absolutamente etérea, luminosa. La mujer de los simbolistas es perversa, es la representación de la maldad, pero no por eso deja de ser bella. Esto es 1891, Jean Delville, que es un personaje loquísimo, además, de Bélgica, el ídolo de la perversidad. Va a pintar el retrato de Madame Stuart Merrill con el nombre de Misterio. Fíjense, además, esta mujer, más allá de los ojos de loca que tiene, y de este estado como de trance, tiene un libro con un triángulo que no puede ser otra cosa que un tratado de alquimia. Jean Delville además va a pintar temas bíblicos, pero siempre planteados desde el castigo al hombre por no entender lo trascendente de la creación. El hombre de Dios, en el juicio final, va a quedar destruido frente a su soberbia de pensar que puede ser objetivo, que puede ser científico. En última instancia, el hombre acá, en esta parte, está representando a los impresionistas. Jean Delville, entonces, es uno de esos personajes importantes. El otro es Odilon Redon, que va a plantear, se los mostraba en la clase pasada, las ideas del sueño, de las pesadillas, la araña que ríe, estos seres monstruosos y embotados. Todos ellos tienen estas características de misticismo, de religiones diferentes, esoterismo. Habíamos hablado de este artista semi-ruso, semi-polaco, no se sabe bien su origen, Tsar Peladan, que será retratado justamente por Jean Delville y además será seguido en la religión y esta asociación de artistas rosacruces que Tsar Peladan va a crear. No solamente él, sino que otros personajes también del simbolismo, como Carlos Llave, va a crear los afiches para la exposición del arte Rosacruz y lo hace en clara clave modernista. Félicien Rops, lo habíamos mostrado, creo, en la vez anterior, esta mujer paseando el chancho como una especie de cosa erótica y a la vez desagradable, porque las temáticas de Félicien Rops están directamente vinculadas a sexo, muerte, satanismo. No se olviden que yo se los había mostrado como ilustrador de las obras de Baudelaire, pero además este personaje es francmasón y miembro del Gran Oriente de Bélgica, es decir, todos están en agrupaciones secretas, místicas, mágicas. Va a ser posteriormente uno de los fundadores del grupo de los 20, que es el grupo de artistas junto con el grupo de Pont-Aven, que es el grupo de post-simbolismo hecho por Gauguin, 1878, Los Pornócratas, o Fernand Knopf, belga, 1896, que va a mostrar esa cosa que yo les decía de androginia, de mujeres amenazantes, una mujer que no puede tener otra cosa que cuerpo de leopardo, para arañar y destruir al ser humano, ¿no? Las caricias o la esfinge. La esfinge es un típico tema simbolista por su ambigüedad, fundamentalmente. El otro tema de Fernand Knopf es siempre el sueño y la pesadilla. Este es el cuadro más famoso de él, que se llama Cierro mi puerta detrás de mí, y justamente está vinculada a esta idea de la ensoñación total, en aislación, además. Jan Toorop también lo habíamos visto, holandés, radicado en Londres, que tendrá una enorme influencia fundamentalmente
en el dibujo de las mujeres de la escuela de Glasgow y junto también a los dibujos de Mackintosh. Sus pinturas, sus acuarelas, sus carbonillas están directamente vinculadas a la muerte, a las tumbas, a la adoración de los muertos. Las esfinges vuelven a aparecer, fíjense, la esfinge que ha destruido a todas las almas a su alrededor de aquellos que no la adoran. Fíjense esta escena de 1897 de Jan Torov. Casos rarísimos, por ejemplo, Mikhail Brubel, en Rusia, pintor de San Petersburgo, 1902, está pintando en esta especie de masa de colores extraña un demonio caído. Simbolismo puro. Arnold Böcklin, uno de los más famosos del simbolismo, y este cuadro del suizo de 1883 se llama La Isla de los Muertos. Tiene reproducciones hasta el cansancio, porque es como una especie de cuadro que fue reproducido inclusive como pintura para la Divina Comedia en el momento en que Dante llega a los escalones más bajos del infierno. Y Ferdinand Hodler, yo les había mostrado también para los personajes de Suiza, les estoy mostrando de Alemania, La Noche, 1890, con lo cual vuelve a aparecer esta idea, la pesadilla, el onirismo, lo místico, lo terrorífico. Es decir, acá hay uno soñando obviamente con un monstruo que lo va a atacar, y esto es temática recurrente. Las versiones en la forma de la pintura, si más planas y menos planas, si más realistas y menos realistas, si colores brillantes o colores opacos, los diferencian porque el simbolismo se extendió por medio planeta, Europa, Estados Unidos, Latinoamérica. El tema es que lo que alienta detrás de todo eso es coincidente. Arnold Böcklin, Ferdinand Hodler, Carlo Schwabe, Jan Torop, Gustav Klimt, Suiza, Holanda, Alemania y Austria. Carlo Schwabe, yo se los había mostrado, La muerte del sepulturero es de 1900 aproximadamente, y es la misma temática. Fíjense que acá tenemos mucho más realismo que en los cuadros de Torop, por ejemplo. Y además tenemos perspectiva. Pero el simbolismo tiene manifestaciones diferentes. Lo que pasa es que hay un paradigma de interpretación de la realidad mágico, tétrico, macabro, que es común a todos ellos. Tan así que en Barcelona, en pleno movimiento de la Renaixença, fines del siglo XIX, principios del XX, un montón de intelectuales catalanes van a pintar de las dos maneras. Es decir, vamos a encontrar dentro del mismo movimiento de la Renaixença, que es la clase que veremos la próxima clase, el modernismo catalán, pintores simbolistas y pintores impresionistas, dentro de la misma Renaixença. Todos ellos se van a reunir en un mismo bar diseñado por un modernista catalán, que se llama Els Quatre Gats, los cuatro gatos, porque ellos reconocían ser cuatro gatos locos, finalmente. Santiago Rusiñol, que va a mostrar la terrible pesadilla de una mujer bajo los efectos de la morfina, 1894. Y la forma de pintar, obviamente puede ser diferente. De hecho, esto parece casi surrealista. Julio Romero de Torres está pintando hermanas mellizas, pero por detrás un paisaje onírico, ¿no? Con un personaje como que está espiando, detrás el mar, es decir, una especie de sensación de que esto es algo, digamos, de sueño, hasta que uno se da cuenta que en realidad esto es un cuadro, ¿es? Pero si uno mira el realismo de estas figuras, que son las hermanas Ángeles y Fuensanta, y mira por detrás, esto pareciera como que están mirando hacia una ventana de pesadillas. En la escultura también vamos a encontrar personajes muy importantes del simbolismo. El representante más famoso es el francés Auguste Rodin, que tiene cantidad enorme de figuras inspiradas directamente en el último periodo de Miguel Ángel, es decir, donde parte de las figuras, además de retorcerse, además de tener elementos más simbólicos que realistas,
siempre terminan sumergiéndose en pedazos de piedra sin terminar de tallar. Lo otro son los temas típicos de las mujeres perversas de la historia. Max Klinger, otro escultor y ceramista alemán, va a hacer esta pequeña escultura que se va a llamar la Nueva Salomé, es decir, una mujer come hombres que disfruta con las cabezas que ha decapitado. La otra es Camille Claudel, la amante de Rodin. Fíjense que se parece el estilo. Es una de las mejores escultoras del simbolismo francés de este periodo. Es una pequeña escultura de 60 centímetros que combina 3 tipos de materiales diferentes: mármoles con pequeños bronces o el mármol directamente blanco, como es el caso de esta figura muy en el estilo de Rodin. Y podemos encontrar otros, es decir, elementos que combinan la piedra en bruto, figuras que pareciera que la piedra se las está absorbiendo. Medardo Rosso en Italia, Carne Altrui, o Josep Llimona Bruguera en Barcelona, que forma parte de este mismo movimiento de la Renaixença del cual estábamos hablando. Y esas figuras, como las de Jan Torup, fíjense cómo van a influenciar directamente sobre los bocetos para vitrales y afiches de la escuela de Margaret MacDonald, la mujer de Mackintosh, que habíamos mostrado en la clase pasada. En Austria, por otro lado, también, esta imagen ya se las mostré, tiene que ver con estos cambios de ideas totales. Primero, la liberación que produce la técnica de psicoanálisis propuesta por Freud. Y por el otro, la liberación de los paradigmas rigurosos de la filosofía a partir de lo que Nietzsche pone en tela de juicio. El simbolismo por excelencia en Austria, lo vimos la clase pasada, pero ahora lo queremos coser todo, es Gustav Klimt. Y este famoso friso de Beethoven que van a hacer en 1902 en el Palacio de la Secesión, tiene componentes muy simbólicas. Por un lado, las 3 artes, por el otro la muerte, por el otro las componentes primitivas, como es el gorila y este ser vestido a la manera de tribus primitivas. Es decir, todo aparece y en realidad es un conjunto de elementos que están haciendo el homenaje a la Novena Sinfonía. El otro es cómo empieza a desaparecer el argumento del cuadro por detrás de lo que es el envoltorio de composiciones abstractas en oro, en nácar, en plata, que va a trabajar Gustav Klimt a la manera bizantina. Esto es un simbolismo muy particular, bien típico de la Secesión vienesa. Algunos bocetos hechos por personajes de la Secesión vienesa, bien en clave simbolista, es decir, símbolos del tiempo, símbolo de la mujer como elemento inspirador. En el otro aparece todo lo que puede llegar a mejorar la sociedad a partir de esta famosa colonia que él va a fundar que va a fundar el duque de Hesse en 1904 y que le va a encargar a Joseph Maria Olbrich que la diseñe y la construya. Y mientras tanto París 1900, ya contamos la exposición de 1898, la exposición de 1900, en la que continúa la Torre Eiffel, es decir, no lograron derrumbarla. Es el París donde acuden, como con un imán, todos los artistas de todas partes de Europa y de Estados Unidos. No se olviden que en ese momento Sarah Bernhardt está actuando en las películas, que en ese momento Isadora Duncan, la norteamericana que revolucionó la danza junto con Lois Fuller, está bailando en los teatros clásicos franceses. Y lo que hay es una vida, sobre todo en los barrios más digamos, alejados, en los suburbios, como lo que en ese momento era Montmartre, ahora quedó encerrado en los nuevos barrios franceses. Un novelista, Henri Murger, escribe las escenas de la vida de la bohemia. Porque hay un elemento que caracteriza a los nuevos artistas, que es que se involucran en sus ideas del arte, en sus ideas de lo que debe ser la vida, de la misma manera.
Con lo cual, vida y arte son una sola cosa, y si hay que morirse de hambre por el arte, habrá que hacerlo. A esto se le llamó la bohemia. ¿Por qué? Porque en realidad bohemios en aquella época eran los gitanos, y estos artistas, pobres, promiscuos, consumidores de droga, desesperados por no poder lograr que la sociedad acepte su arte, vivían como gitanos, en la pobreza absoluta. Entonces, al arte, el artista bohemio, con el arte se compromete hasta con el cuerpo. Acá hay una frase típica de la novela de Mürger que dice: la bohemia es el estado de la vida artística. Es el prefacio de la academia, del hospital o del depósito de cadáveres. Vemos acá algunas imágenes, por ejemplo, esto es un estudio de pintores discutiendo, estos son los bares nocturnos, y este es un afiche de la obra de teatro que realizó este personaje. Los afiches del cine para la época también muestran estas características, es decir, la vida nocturna francesa, y todo esto va a tener una reacción interesante, es decir, el impresionismo tenía que llegar a un límite extremo para encontrar finalmente la realidad de las cosas. Y acá aparece el postimpresionismo, que va a dividirse en 5 corrientes diferentes. Las vamos a ir viendo rápidamente. Puntillismo de Seurat, él mismo lo va a llamar, no lo va a llamar puntillismo, porque puntillismo es el término despectivo que le pusieron a su arte. Él lo llama divisionismo. El afichismo gráfico de Henri Toulouse-Lautrec, que ya lo habíamos visto, que había empezado ya en 1860-1870, cuando él se traslada a París y vive la noche del Moulin Rouge y la noche de París. El simbolismo, que es continuación del simbolismo que hemos explicado, exagerado y modernizado por Paul Gauguin, el expresionismo de Vincent van Gogh y el constructivismo de Paul Cézanne. Toulouse-Lautrec, entonces, imágenes que hemos visto, pero la idea es reforzarlo para que ustedes vean la contemporaneidad de estas cosas. Los afiches, la vida nocturna, cómo empieza a transformarse en una técnica de grafismo que va a ser copiada ampliamente, lo vimos en las afiches del cine. Y el otro es el puntillismo o divisionismo, como quería que se llamara Georges Seurat. Es colocar puntos uno al lado del otro de distintos colores para conformar el color que él quiere lograr a través de la conjunción en la retina de esos colores. Con lo cual todo se transforma en luz. Todo es un efecto óptico. Es decir, es el llevar al extremo la teoría cientificista de lo que puede hacer el ojo cuando mira una realidad iluminada con un determinado tipo de luz. De esa manera, entonces, él genera la idea de que el color debe dividirse porque total es la retina la que los unifica. La escena durante la Grande Jatte, el cuadro más importante de él después va a ser la Grande Jatte, que son las carreras de botes, y se fijan, aquí se ve claramente la idea en el río, donde aparece puntos azules, puntos amarillos, puntos, digamos, de un tono medianamente verdoso, pero ese verdoso lo estamos viendo. En realidad es la conjunción del azul y el amarillo. El otro es Van Gogh. Van Gogh es una personalidad absolutamente torturada. De hecho, va a terminar varias veces en institutos psiquiátricos, gracias a su hermano que lo protege. Y pinta las cosas más trágicas de las distintas sociedades donde le tocó vivir. Porque estuvo un tiempo en París, otro tiempo se fue al norte de Francia, a Arles. Después, en otro momento, convive con Gauguin, por ejemplo, y ahí es donde se produce el famoso episodio rarísimo en el que pierde una oreja.
Hoy se dice que en realidad se la cortó Gauguin, pero él amaba tanto a su amigo que quiso protegerlo. La realidad es que Gauguin salió disparando para París y nunca más volvió, después de esa famosa discusión. Lo interesante es aquí la manifestación de los sentimientos más tétricos, de las emociones más fuertes, de la miseria humana, ronda de presos, nerviosismo en los trazos, es decir, acá hay espátula, acá hay emplaste, buscando generar a través del color y de la luz otros efectos diferentes a los que se producían en el impresionismo. Acá hay expresión clara de los sentimientos, de las emociones. En el autorretrato, incluso, cuando empiezan a aparecer estas ondas, estas vueltas y oleajes en la pincelada, acá ya hay todo un temperamento de pintura vinculado a el enojo y la violencia que él está poniendo en esto. Es como el antecedente del expresionismo y del posterior fauvismo, sobre todo en el contraste violento de colores. El caso más famoso es el de los 12 girasoles, de 1888, donde no le presta ya tanta atención ni a la perspectiva, ni a la definición de los límites, ni al realismo de las formas. Lo que interesa acá es ese choque violento de colores como un efecto emocional. Este es uno de los cuadros que ya él, en la época de Arles, pinta previo a su entrada al psiquiátrico, pero donde empieza a aparecer esta idea de la espátula generando no solamente movimientos emotivos del paisaje, sino también texturas. Camino con ciprés bajo el cielo estrellado, de 1890, esos cipreses ondulantes, esos cielos llenos de surcos, y ese trigo flotando en movimiento van a aparecer en todos los últimos cuadros de Van Gogh. Y el otro es Gauguin. Aquí lo que él hace, más allá de que su pintura es bastante más rigurosa, es colocarle colores absolutamente antinaturales. Es decir, una tierra roja, alas amarillas, ¿no? Todo esto anuncia, por un lado, el fauvismo con sus colores violentos, que lo vamos a ver cuando lleguemos al siglo XX. Y por el otro, la elección de los temas siempre son místicos, religiosos o primitivos. Él se traslada a las islas del Pacífico, recorre todo por allá y describe todas las situaciones místicas y de ceremonias típicas, religiosas de estas culturas primitivas. Esto que estamos viendo acá se llama Día de Dios, justamente. Con lo cual, deja de aparecer el realismo o el verismo de los colores, porque acá están incorporados de una manera absolutamente violenta e emocional, y por el otro, la temática está vinculada otra vez a las cuestiones de lo peculiar de determinadas culturas. Vuelvo, o la religiosidad de los holandeses, o estas ceremonias extrañas de los indígenas de Papeete. Finalmente llegamos al más moderno de todos ellos, Paul Cézanne. Esto se llama Casos a lo largo de la calle. Él va a rechazar de alguna forma esa disgregación de las formas que terminó teniendo el impresionismo y el puntillismo. El puntillismo no va a tener éxito, van a ver uno o dos personajes que van a continuar con esa técnica, pero en realidad es como la decadencia del impresionismo. Por el otro lado, a las formas de recuperar el volumen, la geometría, la delimitación, los bordes que empieza a ensayar Cézanne, se le va a llamar constructivismo, de una manera quizás todavía medio precaria, porque es como que reconstruye la forma. Sigue jugando con la luz. Como verán, seguimos viendo colores contrastantes, bastante más realistas, pero él va a ir por este camino hacia una geometrización y generación de la forma a partir no de la pincelada típica del impresionismo, sino por el cambio brusco de colores entre un límite y otro, entre este borde del sillón y la pared, por ejemplo,
entre el saco y el sillón de esta mujer. Con lo cual acá él reconstruye la forma sin dejar de tener cuestiones con el color. Es decir, él vuelve a recuperar el contorno de los objetos, no por la línea, sino por la gradación de tonos. Por el otro lado va a empezar a deformar y dislocar la perspectiva, tanto lineal como aérea. Si volvemos a ver el cuadro anterior, vemos que esto está como distorsionado. Con lo cual, acá aparece una característica que luego va a ser importantísima en el cubismo también. Desaparece la pincelada etérea, difusa del impresionismo y vuelve a aparecer la definición de la pincelada plana. Este cuadro va a ser el más famoso y es Las grandes bañistas de Paul Cézanne, es un gran cuadro enorme, donde ya desaparece por completo la referencia a el realismo o el verismo de las figuras, el realismo o el verismo del paisaje. Este cuadro va a ser tan influyente en las vanguardias artísticas del siglo XX, que va a tener homenajes y repeticiones de distintos artistas. El más famoso, Pablo Picasso, que para esa época todavía se estaba reuniendo en Barcelona con los artistas de la Renaixença en Els Quatre Gats, y en 1900, a los 19 años, había realizado la cubierta del menú de el famoso bar Els Quatre Gats de artistas catalanes. Esta historia ahora empieza con otras corrientes que vamos a ver en otra clase.